Continuamos en Abriendo la Mañana y ya arribando prácticamente al final del programa. Estamos aquí estaremos conversando con Roberto Monclús, comunicador, analista político, y estará hablando de una visión, vamos a decir, del presente y futuro político de la República Dominicana en este momento, y hablando también del liderazgo del presidente Medina, sobre todo en un momento de incertidumbre, vamos a decir, en el futuro de la carrera política del presidente Medina, que, quieras o no, goza de un liderazgo importante en un porcentaje de la ciudadanía, pero está impedido de poder ir a un tercer mandato. Buenos días, bienvenido, negro, bello. Un placer. Vine un saludo muy especial a toda la comunidad que sigue, tanto dominicana, o sea, que reside aquí en la República Dominicana, pero sobre todo a la gran legión, Rafael, Nadia, Condesa y amigos televidentes que siguen fuera del territorio nacional, no solo en Estados Unidos, sino también Puerto Rico, Haití, Centroamérica. Es una señal importantísima. Siempre cuento, Nadia, Rafael y Condesa, que yo era una persona muy incrédula sobre si era real que la señal Caribe se veía fuera del país. La señal que nos une. Que nos une. Y me senté, estoy hablando del 2004, y comenzaron a entrar llamadas a un programa donde yo me inicié acá, que era El Poder de las 12, del amigo Bebeto. Y entonces comenzaron a llamar, era como un testimonio real a mi incredulidad. Pensilvania, New Jersey, Boston, o sea, Massachusetts. Dicen para que te traigas tú para mismo. que te calle. Entonces, eso me motivó a venir. Y la mayor satisfacción que yo pueda tener como profesional del periodismo como ustedes es cuando piso Norteamérica y cómo desde la propia migración la gente comienza a identificarte. No necesariamente tiene que ser dominicano. Mira, a propósito de periodismo, en el día de hoy se estarán celebrando las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa para la conformación de la filial para la filial del distrito. Así que todos los miembros, pues por favor pasar por el Colegio Dominicano de Periodistas para que Roberto, ejerzan su voto. Dígame, mi hermano. Vamos a analizar brevemente algo que dentro del arcoíris político la gente como que no lo está visualizando hoy, y es el futuro del presidente Danilo Medina. Así es. Ojalá, me gustaría que podamos... ¿Cómo tú ves hoy a un Danilo Medina mañana? Perfecto, comencemos por la experiencia de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer en los últimos años de la dictadura es el mejor ejemplo que quiero, sí, o el que más me apasiona. Porque puede parecer un historiador que diga que no es verdad, que cuando en el siglo XVIII ocurrió algo. No, pero me quiero, porque los jóvenes o los no tan jóvenes se recuerdan que tuvimos un presidente que se llamaba Joaquín Balaguer. Balaguer, cuando asesinaron a Trujillo, tenía un rol muy importante en la administración de 30 a 31 años de dictadura. Y entonces, de momento, cuando lo asesinan, se queda como en un limbo político, porque su mayor protector, Era Trujillo, el tirano, lo habían asesinado. Y había una especie de purga y mucha inestabilidad en la República Dominicana. Apenas estoy hablando de la década, el año 1960-61, para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo de dominicanos con derecho que se pararon frente a su casa y él tuvo que saltar su residencia o donde vivían sus hermanas en la Máximo Gómez 25 y pasar a la Anunciatura. Esconderse prácticamente. Que esa casona de la Iglesia Católica. La pared. Máximo Gómez con César Nicolás Penson. De ahí sale a un exilio. Va a Nueva York, va a Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte es historia. Pero él no solo vivió eso. Cuando él regresó, gana Bosch la campaña electoral. Y Balaguer regresa del exilio. Reciente, en el 62, Bosch gana. Pero él regresó con un pretexto. Con un pretexto. Sí, él llega y toda la gente decía, y ese es un cadáver político. Estoy hablando del 60. ¿Qué pasó? Tumban a Juan Bosch. Hacen un proceso electoral libérrimo, el segundo, en el 66, y lo gana ese que la gente decía que era un muerto político. Lo que pasó con Hipólito Mejía también. Perfecto.
Pero antes de llegar a Hipólito Mejía Nadia, quiero seguir la ruta de Joaquín Balaguer para que la comprendamos en el contexto histórico. Pero pasó algo, luego de 12 años de represión de Balaguer, que fue uno de los gobiernos donde esas mentes liberales de mayor represión, preso político, las libertades, pero en el contexto de que Cuba se estaba desarrollando, de que el bloque socialista estaba creciendo y Balaguer cumplió un rol, porque era un proceso hombre, de Guerra Fría se metía en América ¿entendiste? Era un Latina. hombre de coyunturas, que hay que verlo así. No tanto que se muera Balaguer, que no es padre de la democracia. Veamos a la figura histórica. Y sale del poder y dura 8 años. Y el glorioso Partido Revolucionario comienza con líderes que no eran el liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Don Antonio, 4, como no era un partido que enarbolaba la no reelección presidencial, ¿verdad? Entonces no aplicaba, no había un impedimento constitucional, yo creo que ustedes lo sepan, para que no se presentara. Era un principio, es parte de la filosofía, o era parte de la filosofía del PRD. Y entonces tenemos un segundo mandato de un presidente, ambos fallecieron, don Antonio y Salvador Jorge Blanco. Y retorna cuando todos, mi generación, de los de 54 años para acá, entendíamos que Balaguer ya no volvía, porque además estaba diezmado físicamente, estaba perdiendo la visión. El pueblo votó por Estaba él. haciendo que Jimmy Carter Lo elogió. sí. Bien, y los americanos apostaron. Entonces, quienes piensan que por la inhabilitación del momento de ese transitorio, que Danilo es un muerto político, están totalmente erradas, incluyendo el litoral de Leonel Fernández, porque vamos a hablar claro. Están subestimando al más grande estratega luego de la muerte de Balaguer que ha surgido en la República Dominicana, porque fue ese Danilo Medina que articuló las grandes campañas de Juan Bosch, era él que lo acompañaba. Y siendo jovencito, donde predominaban Euclides Gutiérrez Félix, el pensamiento político, o Jorge Botello, Norge, José Joaquín Vidó el mismo Medina, Lidio que pensaba, que decía que él pasaba. los hermanos Ducudrey, los hermanos Felucho, que por la cercanía con Juan Bosch decían que era el elegido. perfecto, el eterno pupilo, relevo, podría decir, pupilo, el eterno sí. pupilo. Pupilo. Pero, Monclús, viendo el panorama político en los últimos años y las controversias que se han creado en torno a la modificación de la Constitución, siempre para beneficio de una persona, en esa etapa, salvaguardando las diferencias políticas del momento, ¿verdad? Así es. La reelección no era un tema de Constitución per se. No. Era un planteamiento que hacía el mayor partido opositor basado en sus ideales. Sin embargo, eso mantenía, vamos a decir, el ambiente político de cierta manera en esa parte con tranquilidad. Sí. Entonces, ¿no sería más fácil volver en ese sentido a ese punto para evitar una serie de situaciones y controversias que envuelve el tema de una reelección? O buscar un mecanismo como otros países de Centroamérica, por ejemplo, que no se prohíbe la Constitución, pero hay una serie, que no se prohíbe exactamente la reelección consecutiva, pero hay una serie de reglamentos que le establece la misma Constitución, de ampliar una mayoría, de 2 legislaturas para poder en una ser revisada, en otra aprobada, y evitar ese malestar que genera en el sistema político el tema de la Constitución. Sí. Yo estuve revisando la semana pasada los modelos de escogencia del presidente de la República a través de las constituciones. La primera fue, ustedes recuerdan, nosotros tenemos influencia de la Constitución de Cádiz, tenemos influencia de del derecho, de los códigos franceses, del derecho romano, del derecho consuetudinario, que es de costumbre y uso. Los que son abogados saben de qué estamos hablando. Y entonces yo era de los que creía que cuando ustedes ven esas películas que dicen, yo me acojo a la enmienda, a la quinta enmienda, yo decía, bueno, pero en el sistema norteamericano se ha modificado muy poco la Constitución. Mentira del diablo, esa se modifica cada rato. Lo que pasa es que el elemento del periodo gubernamental se ha mantenido intacto tiene años que no se toca, que son 2 periodos y para su casa. Ellos se quedan tranquilos. Con una reelección automática, solo 2 presidentes, óiganme, en la época contemporánea, después de la Guerra Fría, no se han reelegido. Jimmy Carter, por un problema, acuérdate que unos rehenes
un problema que le pasó en Medio Oriente, y posteriormente George Bush padre no se reeligieron, porque coyunturas que tendríamos que hacer otro programa para solo ese caso. Si ustedes me preguntaran, y la pregunta de Nadia es interesante, a mí como que yo todavía no estoy muy convencido al revisar las constituciones y los modelos de gestión gubernamental, si 2 años y jamás sería lo que le conviene. ¿Por qué? Porque el dominicano es almático. El dominicano ¿cuál es el concepto? Es que somos como románticos, nostálgicos, nos gusta como con lo que nos coge. Ese presidente me cae bien, sin embargo tenemos una constitución, la colombiana. Usted cumple 2 periodos y nunca más, y no vuelve. Y entonces Uribe salió de la presidencia marcando un por porcentaje encima de Juan Manuel Santos. Y si, por ejemplo, Caminero, para seguir ahí mismito, en su momento se hace una modificación a la Constitución para facilitar la repostulación de ciertos, o de turno, pero se pudiese hacer una modificación para ampliar el periodo presidencial y 2 periodos consecutivos, por ejemplo, a 5 o 6 años, 2 periodos consecutivos y nunca más. Claro, yo estoy de acuerdo. Sí, hemos tenido periodos de 5 años, de 6 años, puede ser, y porque lo que se dice es que 4 años es muy poco tiempo, ¿de qué se habla? Ustedes hablaron hoy del costo del proceso electoral. ¿Ustedes hablaron del tema? No, todavía, pero mira, en ese orden, aquí hay 2 cosas. Y de hecho yo en una tertulia con unos amigos que se confunden. Reelección, en el tema reelección no es un término que la Constitución te establece sí o no. Y el caso de habilitación. Y muy bien manejado el sector del doctor Leonel Fernández utilizó el tema de reelección, porque eso es maldito para mucha gente. Porque lo heredamos satanizado. Cuando Balaguer, las reelecciones después del 66, no había impedimento, y Balaguer decía, no, yo no voy, al final apelaba a Tatica, a la Virgen de la Altagracia, y se presentaba. Pero no tenía impedimento constitucional. Entonces, este término de Danilo, cuando hay un transitorio, un 20º transitorio, que fue un acuerdo privado que se hizo ya de manera institucional, constitucional, y se ve como una ley. Sí. ¿Tú entiendes que Danilo Medina debe quedarse inhabilitado después de haber pasado y el Estado Dominicano invertido tantos recursos para tener ese hombre hecho? No, es que es imposible, porque quienes estudiamos el derecho como asignatura histórica o para defender derechos ciudadanos, si a Danilo, porque es al único que se le está aplicando, no es a Caminero, no es a Nadia, no es a Condesa, es a Danilo Medina, porque el transitorio es puntual, es como personificado, es al que dirige los destinos del Ejecutivo, el que no puede presentarse jamás. ¿Entendiste? No. Y transitorio. Espera. Y eso no va en contra de la misma Constitución. No, porque eso es se está violando la Constitución de la República y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, las cartas que dio razón de ser al Estado moderno norteamericano, que eso surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no le pueden a un hombre que lo haya hecho bien, que lo haya hecho mal, todo depende del color del cristal con que se mire. Violado la ley, que no te subyúdice. Ese no puede ser, ese no puede volver. Es una injusticia. Que no sea desterrado. No, es una violación a los derechos constitucionales y a los derechos fundamentales. Pero que además las obras de gobierno están ahí y en el transcurrir del tiempo. Va volviendo de la obra de gobierno, la esta parte, porque en la obra de gobierno eso es normal que se quiera discutir. Los políticos aquí saben que eso no debe ser. ¿Y qué garantía tendría? Que la parte que dice un transitorio, ¿qué es un transitorio? Es coyuntura. Entonces aplica el mismo el tema del transitorio. 210 de la primera Constitución del año 1943, la primera Constitución realmente dominicana, tenía un transitorio, el 210, que le dio poderes al presidente Pedro Santana, a que tú no sabes para qué. Para si él cometió un genocidio, fuera liberado de culpas. ¿Y qué hizo él? Mató a Concepción Bona y mandó a matar a Francisco, el padre de la patria. Matías. No, Francisco del Rosario Sánchez. ¿Entendiste? Pero mandó al exilio. ¿A quién tú crees que mandó al exilio? A Juan Pablo Duarte. Al padre fundador. ¿Entendiste? Entonces el transitorio le daba todas esas potestades. Por eso es que no lo quieren como un héroe nacional.
Entonces, esto es una injusticia contra Danilo Medina, a quien no conozco, a quien me confundió Entonces, una vez una pregunta, con una Monclús. persona equivocada. Monclús, si es transitorio, como bien lo establece este artículo que le impide momentáneamente al presidente Medina, ¿es transitorio? No, mi amor, momentáneamente no. Transitoriamente. Los leonelistas entienden que ellos serán gobierno Entonces, a partir del 20, entonces ellos no van a quitarle ese transitorio. Pero a eso voy, pero si es transitorio per se, en este momento, debería automáticamente después que pase este proceso. Terminado el proceso, ahí termina el transitorio, se caerse cae. y quedar sin vigencia ese artículo. Pero ven acá, no, pero ustedes son gente inteligente, ¿cómo lo van a quitar? No. Acuérdate que la Constitución tiene 4 partes fundamentales. Está el preámbulo, está la explicación, la Constitución, ese librito que se aprobó. Pero es que inclusive tú mismo acabas de decir que ese artículo viola a la propia Constitución y a los derechos fundamentales. No, le violan los derechos fundamentales al a presidente Danilo Medina, exactamente. A Danilo Medina. No se puede quedar. No se puede quedar el elegido. transitorio, claro. ¿Y qué garantía tendría Sí. ese ciudadano que está siendo discriminado de manera particular y específica por ese artículo de que mañana vamos a ser conscientes y vamos a quitar y vamos a modificar este artículo porque ese hombre que goza de popularidad y que se ha invertido tanto dinero y vamos a modificarla para poder habilitarlo? Dime, La Monclús. coyuntura es actual. Si Danilo no logra y convoca en los próximos días, que tiene que hacerlo, ya es el 2 de agosto, tiene que hacerlo. Está compelido históricamente a convocar a una legislación especial. Óyeme, Perdón. y convocar a la Asamblea Dice Revisora. Monclús, Roberto Monclús. ¿Qué es ahora No, que hay que oigan convocar? esto, que ahora es. Ahora es. Si él lo deja para después, él será un muerto político. Él mismo firma su como acta de Chacumbele, defunción. Señor como presidente, Chacumbele. ahora es, dice Monclús. Ahora es que hay que modificarlo. Hemos llegado lamentablemente al final de esta entrevista con Roberto Tiene que Monclús, volver, Roberto, tiene que abogado, volver. politólogo, comunicador, y tiene que volver el próximo Futuro viernes abogado, futuro abogado. para hablar, Monclús, del Si- costo electoral. Si tú me llamas, yo vengo. No, si tú me caminé- dices, No, tiene que venir de verdad. ¿Sabes por qué? Nosotros Porque vamos- el tema no lo terminamos. Yo sé que la gente se quedó un poco. Porque tú has dicho algo aquí que para mí es la noticia. que ahora es. Que ahora es. Nosotros vamos Si a una no lo pausa. hace, Danilo, Se sepultó. fuiquiti. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con mucho más contenido.